Producido por BSN Producciones. Realizado por José Manuel Rosario. Conducido por Francisco Arroyo. Televisión Cultural de España y a la Carta TCE. Hablemos de arte. Juan Gris decía que la pintura hay que hacerla como uno es. Hola, soy Francisco Arroyo y esto es Hablemos de Arte. Hoy nos visita Juan Cantabrana, un maestro cordobés de la pintura. ¿Quién es Juan Cantabrana? Bueno, pues un pintor, simplemente. Pintor, nací en 1941 y bueno, pues orgulloso de pertenecer a esa generación. Y bueno, pues imagínate toda mi vida pintando, ¿no? ¿Y qué destaca, ya que nombra esa generación, qué destaca de esa generación? Hombre, esa generación, hay una cosa que es ineludible, que se recuerda siempre y que efectivamente fue una cosa extraordinaria, creo yo, que fue precisamente la época de desde casi del 55 hasta el 70, y la llamada década prodigiosa, ¿no? Que lo fue realmente, a nivel, en todos los sentidos, de la actividad humana. A nivel histórico, vamos. Y por ejemplo, algo en especial de esa época, algún amigo en especial del arte, algo que quiera destacar. Siempre nos gusta en el programa, te lo he comentado antes, ¿no? Nos gusta contar cosas que no vea la gente, ¿no? La gente también le interesa cómo es el autor. Ya. Entonces los libros viene mucho la obra, viene mucho las trayectorias, pero la vivencia del autor, ¿no? ¿Qué recuerdas así en especial algún amigo, alguien que admirase, o incluso algún artista, ¿no? Que seguiste en esa época? Sí, bueno, sí. Hombre, he seguido a muchos, ¿no? Como natural, porque esto, ya sabes, el arte pictórico es una cadena de investigación continua, es una cosa que parecido a la investigación química o física, ¿no? Y entonces pues tenemos que nutrirnos, inspirarnos en la obra de muchos anteriores, ¿no? Y en esa época, pues bueno, había gente muy genial, muy interesante, ¿no? Pues desde Salvador Dalí, ¿no? Con sus excentricidades y todo aquello, ¿no? Pues bueno, y pues bueno, luego ya, yo en realidad, mi interés estaba en entrar en investigar nuevos estilos dentro de la figuración. Es decir, ese ha sido mi meta siempre. Todo lo abstracto y todos los ritmos que hay alrededor que no son, digamos, directamente inteligibles, ¿no? Sí. Como la figuración, pues está muy bien, yo lo respeto absolutamente, porque es una cosa interesante, es un mundo diferente y profundo, igual que la figuración, ¿no? Pero claro, mi pintura está orientada en ese camino figurativo. Y ahí me ha preocupado siempre intentar expresar de una manera nueva. O sea, nada menos que, imagínate, ¿no? Conseguir crear un nuevo ismo, ¿no? O sea, pues bueno, esa es la labor que me ha tenido toda mi vida, en fin, ha tirado de mi voluntad en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué la pintura? Pues, y no la música o lo que fuera, ¿no? Pues mira, no sé, esto es muy curioso. Nunca se sabe exactamente, ¿no? Porque si uno lleva dentro eso, cuando ya vamos al nacer, lo tiene ya dentro, o no, ¿no? Pero yo en ese punto que me preguntas, yo recuerdo, bueno, te lo voy a contar, es una cosa breve. A mí, de niño, de muy pequeño, con 4 o 5 años, hasta los 6 o 7 y tal, y quizás más joven todavía, más niño todavía incluso. Yo nací en el Gran Capitán, en Córdoba, en la avenida Gran Capitán, en la esquina de San Antonio Luque que había entonces en aquella época y tal. Mi padre era propietario de un edificio de los del Gran Capitán, de un bloque y tal,
que era colindante prácticamente con lo que hoy día es la Escuela de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos. Sí, sí, sí. Entonces a mí me dejaban ahí horas y horas y horas de niño, porque mis padres se iban a hacer cosas, actividades fuera de Coda, lo que sea, tal y cual, y luego volvían, en fin. Y yo me tiraba allí horas y horas y horas y horas. Y yo recuerdo perfectamente aquellos salones de entonces, y había tapices y había cuadros grandes. Y yo creo que a mí me debió influir mucho esas cantidad de horas de aburrimiento ante aquellas panorámicas de imágenes de figuras de cuadros antiguos, ¿no? ¿Pero no pintabas en ese momento? No, te digo que eran 3, 4, 5 años. Era simplemente estar allí viéndolo todo el día. Exacto, ¿no? Entonces, claro, claro. Sí, vamos, es una cosa que pienso que puede haber influido en eso, ¿no? Porque yo empecé a pintar muy pronto, ¿eh? O sea que... ¿Qué te decían en casa? 7, 8 años ya hay copias, existen, copias hechas al óleo, yo tenía 9 años, ¿no? O sea, ¿qué te decían en casa? Pues... del Juan adolescente pintor o que iniciaba en... Sí, pues mira, en casa la rama por parte de mi madre y la familia de mi madre, pues positivo, magníficamente todo, y en fin, me empujaban a eso, me ayudaban. Por la parte de mi padre ya no tanto. Mi padre pues quería para mí una trayectoria más ortodoxa, más formal, en el sentido de estudio y tal igual, ¿no? Pero bueno, yo pues se ve que era mi futuro y yo tiré por ahí, vamos, y eso pues fue ineludible, ¿no? Para mí el arte fue algo que ya te digo, no pude evitarlo. ¿En qué ha cambiado el arte? En general. Desde esos momentos iniciales a ahora. Bueno, ¿te refieres a mi pintura? ¿O al arte en general? En general, ¿cuál es tu sensación? Bueno, hombre, pues... ¿Sigue siendo la misma forma de relacionarse los artistas? Sí, lógicamente, luego hablaremos un poquito de la digitalización, de lo digital y de Internet en el arte, pero sí. ¿Ha cambiado en algo más? Pues yo ¿El creo artista sigue teniendo, o tenía el ego de ahora, o tenía no sé, el compartir con los demás de la misma forma? Pues mira, yo creo que sí. En el fondo, creo que sí. El artista sigue siendo un personaje que funciona igual que siempre. Por lo menos en su autenticidad, o sea, interiormente. Lo que sí ha podido cambiar son las maneras externas. O sea, se ha politizado la cuestión de proyectar la amistad, la relación, tal y cual, hay que hacer esto es correcto, lo otro no, y tal, pero creo que es una actitud, a mí me parece una actitud falsa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Se hace porque políticamente es correcto hacerlo así ahora, ¿no? Aprovechamos lo que estábamos diciendo, la digitalización, Internet. Tú y yo hemos hablado en varias ocasiones del jaleo que supone todo este tema. Claro. ¿Qué opinas? ¿Ha sido para mejor, para peor? Hombre, yo creo que ha sido para mejor, ¿no? Siempre, o sea, todo lo que es nueva manifestación enriquece y completa otros proyectos, otras cosas, ¿no? O sea que, en general, eso siempre es rico, siempre es para mejor. Otra cosa es que cada uno pues selecciona su camino, ¿no? El camino, imagínate, hay infinitos dentro del arte, ¿no? ¿Hay más artistas ahora con esto de Internet? ¿O todo el mundo es artista? Bueno, es que claro, es que eso también fue, creo yo que hubo, no me acuerdo, no sé exactamente en qué época, pero me parece que hubo una inflexión ahí de como proyectar algo, democratizar, digamos, ¿no? Siempre recuerdo en una entrevista tal que estuve con él en un momento y tal, del actor malagueño, de Antonio Banderas, que decía, él decía, el cine es el arte más democrático, porque intervienen todos, hay una masa de gente, un equipo grande, amplio y tal y cual. Pero yo creo que
El arte no tiene por qué ser democrático, en mi opinión. Ni hay que hacerlo que sea algo masivo, me parece a mí, porque entre otras cosas prácticamente es imposible. Claro. ¿Algo echas de menos de cómo se desarrollaba antes el arte, como lo que te he dicho antes de las relaciones del mundillo, ¿no? El mundillo ahora mismo ya sabes que hay 1000 ferias, 1000 galerías, 1000 de todo, pues sí, ¿no? mira, sí echo de menos por ejemplo, el galerista clásico, de talla, o sea, el galerista que se preocupaba del pintor, que su misión era promocionar al pintor, hacerlo figura, si es que había materia. Y tener clientela de verdad también, tal efectivamente, vez, ¿no? Eso ha desaparecido. Sí. O sea, eso ya no existe. O sea, en las galerías hay un porcentaje enorme que prácticamente son locales a alquilar, ¿no? Prácticamente. O sea, que eso sí que ha cambiado muchísimo. ¿Y tu pintura? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, pues mi pintura ha evolucionado, claro, porque he tenido muchísimas fuentes en las que he bebido y actualmente pues sigo obsesionado con encontrar un ismo personal dentro del postimpresionismo, ¿no? O de la nueva figuración. Podemos hablar de la nueva figuración, que fue mi grupo en Madrid, ¿no? Sí. Pero ya te digo, investigar. No sé para investigar en ese sentido. Y por cierto, la obra esa que comentábamos hace tiempo, ¿la has terminado ya? Esa grande, una que estabas haciendo enorme. Que estabas buscando un almacén para hacer una obra grande. Sí, es verdad. ¿Te pusiste a hacerla o no te pusiste a hacerla? Sí, estoy en ella, ¿eh? Todavía estoy con esa obra, sí. La obra consiste en una versión que yo hago de las Meninas. Sí. El cuadro tiene el mismo tamaño que el original de Velázquez. Lo que pasa es que en lugar de vertical, lo sitúo horizontalmente. Y es una reunión intemporal, absolutamente, como si hubieran acudido a la estancia del Príncipe, donde Velázquez trabajó el cuadro, personajes de distintas épocas, incluso actuales. Y entonces, pues, estoy en ello. Hay hasta creo que cerca alrededor de 20 personajes. Y entonces, pues, es muy variopinto, porque están, ya te digo, de gente actual a gente, pues, a Séneca o Manolete, o en fin, gente de otras épocas. Sí. ¿Tienes algún tipo, me gusta preguntarle esto a muchos artistas, ¿tienes algún tipo de rutina para pintar? ¿Te gusta que te dejen en paz de estar solo, poner música? ¿Alguna hora en especial? Ayer vino uno que decía, no, yo solo puedo pintar de madrugada. No, yo pinto a cualquier hora, vamos, prácticamente a cualquier hora del día. He pintado también tanto en la calle, años en Madrid, en la época de, ya ves tú, Grupo Nueva Figuración, cuando el Haber y el Gallego, Abrenda, y íbamos a pintar la calle y tal. Pues la época que estuvo, cuando conocí a Robert Redford en Madrid, que estuvo con nosotros, ya pintó muchas veces con nosotros. ¿Y eso? Él no perteneció nunca al grupo de Nueva Figuración, sí, pero le tenía mucho interés en el tema de... En esa época él andaba para ver su futuro, andaba entre la pintura y el teatro. Todavía no era nadie, prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, pues, compró una casita en Mija y tal, andaba entre Madrid y Mija. Y entonces, pues, siempre nos contactaba con nosotros, iba a las reuniones nuestras y tal, estaba muy interesado y de hecho pintó del natural allí en las calles, en Madrid, varias veces conmigo, con Gelaber, con esta gente. Sí. Una de las mejores cosas que tiene el arte es relacionarse con los amigos que desarrollan lo mismo. Sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí, hombre, eso es, vamos, imprescindible, ¿no? Y eso históricamente se demostró que era imprescindible precisamente con el movimiento impresionista francés, ¿no? Ahí, vamos, la evolución, los hallazgos de la plástica que hizo el grupo impresionista, pues yo personalmente creo que fue debido precisamente
a ese intercambio de ideas y de las cosas que surgían en uno, se lo contaba al otro y se lo enseñaba y pintaban juntos y tal. O sea que había una investigación en conjunto, ¿no? Sí, tal vez la colaboración también desarrolla... Exacto, exactamente, sí. Y entonces, es bueno para todos. Claro, eso puede hacer avanzar, ¿no? ¿Y qué es lo peor del arte? ¿Hay algo malo en el arte? Seguramente lo habrá. ¿Qué es lo peor del arte? Pues yo... O de ser artista. Sí, bueno, fíjate que me acuerdo al preguntarme eso... Ayer, perdona que te corte, ayer me decía uno la incertidumbre. La incertidumbre. De saber si vas a comer mañana o no. Bueno, eso, claro, eso siempre, pero vamos, eso puede pasar en todas las actividades, ¿no? Yo me acuerdo, en ese sentido, pues de lo que decía Daniel Sueiro, ¿no? Cuando estuvo dirigiendo Toisón, ¿no? Que me decía, y además siempre, él decía eso siempre, Juan, esto tal, la pintura, el peligro está en lo que está alrededor de la pintura. Él decía siempre, lo peligroso era lo que estaba alrededor. O sea, ¿y qué recuerdo, qué exposición recuerdas con mayor cariño o viaje para desarrollar una exposición? Siempre tenemos una o dos que sí, anecdóticamente nos resultan más curiosas. Sí, es verdad, sí, hombre, pues hay varias. En Estados Unidos, pues a mí me fue una cosa muy enriquecedora para mí. Hice muchísimas visitas al Metropolitan en Nueva York, ¿no? Entonces, la obra que tiene allí, la colección del Metropolitan, sobre todo la que me interesa a mí, que era a partir del impresionismo y el postimpresionismo, pues tiene cosas muy ricas, muy curiosas. Obras recuerdo 3 o 4 cuadros de Renoir, que no los conocía yo en directo, y aquello era pues una maravilla, pero ¿no? El famoso de la familia que está la madre Annie, está sentada en una alfombra, tal, esas composiciones que hacía Renoir de figuras, ¿no? De completo. Entonces eso fue impactante. Y luego siempre recuerdo, y lo repito porque es una cosa que me llegó interiormente y evolucionó mi paleta, la impresión que me causó tan importante, una exposición que hizo la Galería Teo de Madrid, que era de impresionistas seleccionados, impresionistas franceses y tal, y pues impresionistas también, vamos, incluso había obras de los Navi, ¿no? Del grupo Navi. Y el cuadro famoso de las rosas rojas de Pierre Bonnard, pues fue para mí como un palo, ¿no? Fue algo increíble. Y afortunadamente yo de ahí, del impacto interior que me produjo aquel mundo, aquella cosa, pues he desarrollado mucho mi pintura. He entrado en el pigmento puro y he buscado esos océanos de expresar el color. ¿Influye el viajar, el abrirse al mundo, influye en la pintura, en el trabajo de uno? Hombre, yo creo que no. Vamos, yo te voy a decir, a lo mejor, generalmente parece que siempre sí, viajar influye, yo creo, para muchísimas cosas en la vida, para enriquecer tu cultura en general, todo. Pero el arte pictórico es un camino muy interior. No creo yo que el artista, el pintor, sus viajes son interiores, más que otra cosa. ¿De qué años me estás hablando cuando has nombrado lo de Nueva York? ¿De qué años me estás hablando más o menos? Pues el 78, 79, el 80, 81. En esa época estaba Reagan de presidente en Estados Unidos. Ya. Un sueño artístico que tengas. ¿Esta obra que estás haciendo? Sí, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Siempre las últimas, sí. Yo creo que esta versión de las meninas desde Córdoba, en fin, voy a intentar que se aproxime a la primera idea mental que se tiene, ¿no? Muchos artistas tenemos la sensación de que que por muchas obras que hagamos no hemos hecho la definitiva. Sí, ¿Tienes tú? Es verdad, siempre, sí, auténticamente, ¿no? Eso siempre ocurre, yo creo que sí, efectivamente. Sí.
Y tu relación con las galerías, vamos a hablar de eso, que me estaba yo acordando que no lo he tratado el tema todavía. Tu relación, has hablado un poco de los galeristas por cuanto ya imaginamos un poquito, ¿no? Pero sí. Dime qué relación a lo largo del tiempo has tenido y si ahora sigue o cómo es. Pues mira, actualmente no soy, digamos, pintor de ninguna galería. O sea que ya llevo años que no. Lo he sido, en Madrid pues de varias, pero en fin. Pero bueno, hace tiempo ya de esto. Y ya te digo, cuando el galerista personalmente se ocupaba de la promoción del artista, y era cuando hay pues de Heller, Socoa y todas esas galerías madrileñas que hacían Pero bueno, fíjate cómo está ahora la cosa, ¿no? Cada uno anda en un mundo distinto, que tira por donde puede, ¿no? Eso te voy a decir, como puede, o sea, cada uno. Sí. Unos están con los concursos, otros con tal, otros en búsqueda de vías, de caminos, ¿no? De poder estar cosas así. Entonces, pues, los concursos, digamos que, ¿cómo decirlo? Para no... Que son vía de escape, lo dejamos así, claro, que son vía de escape para muchos, bueno, ¿no? Claro, quizás no hay necesaria otra... vía de escape. Necesaria, quizás, claro. ¿Y de dónde viene la inspiración? ¿La inspiración viene o simplemente se sienta uno y sabe que la obra va a salir? ¿Existe la inspiración para ti? Hombre, aquello de que decía Pablo Picasso, de que hay que esperarla con el pincel en la mano y tal, ¿no? Para que llegue la inspiración. Pero bueno, está bien, ¿no? Pero en fin, la inspiración, pues bueno, sí, no sé, la verdad es que eso no lo sé. Eso viene de algún sitio y no sé yo. Fíjate que lo que sí te puedo asegurar es que si tienes una idea de hacer algo en pintura, tal, o crees que debes hacer algo y tal, hay una cosa extraña, una especie de obligación ineludible que no sé de dónde viene, pero se te impone dentro. Y si no cumple aquello, si no lo haces, si no trabajas en ese tema pictórico, parece como que has fallado en algo y te sientes mal. O sea, tu conciencia te lo recusa aquello. Por lo menos a mí me pasa. Y para terminar, me gustaría preguntarte cómo ves tú el arte, no tu arte, sino el arte en general en el futuro. Lo vemos digitalizado ya a tope y la ausencia de obras. Hay personas que dicen que ya las obras, al igual que muchas otras cosas, se tienen como objeto, porque la gente después de la pandemia pues lo que ha intentado es disfrutar y ya no valoran nada que no sea... todos nos acordamos de nuestros padres lo que valoraban un mueble antiguo, exacto, un tal, ¿no? Es verdad. Y ahora como que eso se ha perdido, ¿no? ¿Cómo ves el arte, como las películas futuristas estas, que el arte está en una pantalla o...? Sí. Bueno, si tiene que ser así, pues el ser humano se adapta a todo, pero... Sería triste. Sería triste. Por lo menos no sería nuestro mundo, ¿no? Creo. Y un consejo para los que empiezan, artistas que empiezan, y finalizamos. Pues voy a decir algo que bueno, es muy personal mío, ¿no? Una cosa muy subjetiva que puede servirle a algunos, le puede servir, y a muchos a lo mejor no, porque tienen otros caminos de investigación distintos. Pero yo siempre, a mis alumnos, mi consejo ha sido siempre, y sigo en ello, que pinten, que intenten pintar, captar del natural, directamente del natural, lo que tengan delante. Es un ejercicio un poco, sí, de entrada un poco caótico, abstracto, puedes verlo un poco como cosas raras, pero es importantísimo porque todo está ahí delante de nosotros. Lo más rico del mundo, toda la máxima enciclopedia está delante de nosotros, ahí en la creación. Y entonces emular la creación es algo tan especial
bueno, hay que vivirlo eso. Entonces yo recomiendo eso siempre al alumno que empieza y tal, porque además la interpretación que ese alumno haga de aquello que tiene delante, aunque sea una cosa mínima, aunque sea una cosa simple, sin importancia, es único. Es su huella mental. Así que es muy importante ese camino. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabes que siempre es un placer verte, siempre. Y como digo yo a todos los que cada vez que te nombro, digo, esta persona, aparte de ser casi familia, claro, digo, es un maestro de maestros. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Francis. Un placer enorme. Igualmente, siempre. Y nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Arte. Muchas gracias.